Vivimos en una época en la que todo nos impulsa a la velocidad. Queremos respuestas inmediatas, resultados rápidos, satisfacción sin demora. Pero esta prisa constante nos desconecta de una verdad esencial: todo en la vida florece en su debido momento. El budismo, con su profunda sabiduría, nos enseña que la paciencia no es una espera pasiva, sino una forma activa de confianza. Es el arte de mantener la serenidad incluso cuando no entendemos el camino. Piensa en una semilla. No importa cuánto la observes o cuánto desees que germine al instante, ella solo brotará cuando sea su momento. No antes. No después. Así también ocurre con nuestra vida. Hay procesos internos que no pueden acelerarse, heridas que sanan lentamente, vínculos que crecen con el tiempo, y aprendizajes que solo se revelan cuando estamos listos. La impaciencia nace del ego, que quiere controlar el ritmo de todo. La paciencia, en cambio, nace del alma que confía. En el budismo se dice que la mente impaciente es como agua agitada, refleja todo de forma distorsionada. Pero cuando la mente se aquieta, cuando dejamos de pelear con el tiempo, todo se vuelve más claro. Podemos ver con más lucidez, actuar con más sabiduría, responder con más compasión. La paciencia no es falta de acción. Es la capacidad de actuar desde la calma, sin que la prisa nos robe la claridad. También hay que entender que ser paciente no significa quedarse inmóvil. Significa avanzar sin ansiedad. Significa respirar en medio de la tormenta y decir: está bien. No tengo todas las respuestas ahora, pero confío en que llegarán. Porque cada cosa tiene su temporada, y forzar lo que aún no está listo solo genera sufrimiento. Ser paciente contigo mismo es uno de los actos más profundos de amor propio. ¿Cuántas veces te has exigido cambiar, mejorar, sanar, sin darte espacio para sentir, sin permitirte el tiempo necesario para crecer? El budismo enseña que la flor no se reprocha por no estar abierta, ni el árbol se culpa por perder sus hojas en otoño. Todo tiene su ciclo. Y tú también. La paciencia también transforma nuestras relaciones. Cuando somos pacientes con los demás, les damos espacio para ser ellos mismos. Dejamos de proyectar nuestras expectativas y comenzamos a verlos con compasión. Una persona impaciente exige. Una persona paciente escucha. Y en esa escucha profunda nace la verdadera conexión. El respeto, la comprensión, la empatía, todo se cultiva con paciencia. Y tal vez lo más importante, la paciencia nos conecta con el presente. Nos ayuda a soltar el constante cuándo y a habitar el ahora. Porque mientras el impaciente vive esperando lo que vendrá, el paciente encuentra belleza en lo que ya es. El sonido del viento, el sabor de un té, la compañía silenciosa de alguien que amamos, todo se vuelve más vivo cuando lo miramos sin prisa. El budismo nos recuerda que no hay que correr para llegar a la paz. A veces basta con detenerse y respirar. Basta con dejar de empujar. Confiar. Esperar con el corazón abierto. Porque lo que es para ti, llegará. No por presión. No por ansiedad. Llegará cuando estés preparado para recibirlo. Y cuando lo haga, sabrás que valió la pena haber esperado con paciencia, con presencia y con paz. Vivimos en una cultura que muchas veces nos enseña a acumular. Acumular cosas, experiencias, títulos, afectos. Pensamos que cuanto más tenemos, más felices seremos. Pero el budismo propone algo muy diferente. Nos dice que la verdadera felicidad no está en lo que retenemos, sino en lo que estamos dispuestos a ofrecer. Que quien da de corazón no se vacía, sino que se expande. Porque al dar, recordamos que no somos islas separadas, sino parte viva de una red de interdependencia. La generosidad en el budismo no se limita a las cosas materiales. Sí, puedes dar alimento, ropa, dinero. Pero también puedes dar tu tiempo, tu atención, tu presencia. Puedes regalar una palabra que alivie, un silencio que escuche, una mirada que diga te veo, y no te juzgo. Y eso, a veces, vale más que todo el oro del mundo. Porque cuando damos desde el corazón, no solo estamos ayudando a otro, también estamos despertando lo mejor de nosotros mismos. Piensa en la última vez que ayudaste a alguien sin esperar nada. ¿Cómo te sentiste? Tal vez notaste una calma cálida, una alegría tranquila. Esa es la felicidad que nace de la generosidad. No es eufórica ni ruidosa. Es profunda. Y lo mejor, no depende de que los demás te lo agradezcan. Porque la generosidad auténtica no busca aplausos. Simplemente fluye, como el agua que riega sin preguntar si la semilla dará fruto. El Buda enseñó que dar sin apego es una de las prácticas más elevadas. Porque para hacerlo, debemos soltar el ego. El ego que dice esto es mío,
yo merezco más, ¿qué voy a recibir a cambio? Pero cuando soltamos ese ego, algo mágico ocurre, descubrimos que cuanto más damos, más abundantes nos sentimos. No por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de compartir. También hay una verdad muy profunda, a veces, quienes más dan no son quienes más tienen, sino quienes más comprenden el dolor. El que ha sentido la soledad sabe acompañar. El que ha pasado hambre, comparte su pan. El que ha llorado, sabe cómo abrazar. La generosidad no viene de lo que sobra, sino del alma que ha aprendido que todo está conectado. Y no olvidemos esto, la generosidad también debe incluirnos a nosotros. Muchas personas son generosas con todos menos consigo mismas. Se desgastan, se entregan, se olvidan. Pero el budismo nos recuerda que para dar con equilibrio, también debemos saber recibir. También debemos cuidarnos, nutrirnos, hablar con ternura a nuestro propio corazón. Ser generosos con nosotros es el primer paso para poder dar sin resentimiento. En un mundo que corre, que exige, que empuja, la generosidad es un acto revolucionario. Es decir, yo elijo parar, mirar a mi alrededor y ver a quien puedo aliviar. Es elegir soltar un poco de lo mío para que otro respire mejor. Es confiar en que al dar, no me pierdo, sino que me encuentro. Porque en ese momento en que das con plena conciencia, estás más vivo, más humano, más libre. El budismo enseña que cada acto de generosidad siembra semillas invisibles. Tal vez nunca veas el árbol que crecerá. Tal vez nunca sepas cuántas vidas tocaste. Pero la vida sabe. Y esa energía que soltaste con amor, de alguna forma, volverá. No como premio, sino como parte del equilibrio natural de la existencia. Dar no te debilita. Te transforma. Te eleva. Te libera. Porque al final, no somos lo que tenemos. Somos lo que ofrecemos. Y quien aprende a dar con el alma, vive una vida que no solo tiene sentido, sino que también deja luz en el camino de los demás. A veces, lo tenemos todo, pero no lo vemos. El aire entrando y saliendo de nuestros pulmones, el techo sobre nuestras cabezas, una comida caliente, una mano amiga. Todo eso está ahí. Pero nuestra mente, siempre corriendo, siempre comparando, tiende a pasar de largo. El budismo nos invita a detenernos, a mirar más despacio y a descubrir que, incluso en medio del caos, hay belleza. Que el simple hecho de estar vivos ya es un milagro. Y ese despertar, comienza con la gratitud. La gratitud no es un truco mental para ignorar lo que duele. No es cerrar los ojos a la injusticia ni fingir que todo está bien. Es, más bien, una manera de abrir los ojos. De ver lo bueno que ya está presente, aunque también existan dificultades. Es un acto de conciencia, no de conformismo. Cuando agradeces, estás reconociendo que hay algo valioso aquí, ahora. Y esa simple acción cambia tu energía, tu manera de relacionarte con la vida. En el budismo, la gratitud es un entrenamiento de la mente. No depende de que todo salga bien. Depende de cómo decides mirar. Puedes tener poco y sentirte pleno, o tener mucho y seguir sintiendo que falta algo. La gratitud no se trata de acumular, sino de valorar. No se trata de esperar a que todo sea perfecto, sino de aprender a ver lo perfecto en lo simple. Imagina empezar el día con una sola pregunta: ¿qué puedo agradecer hoy? No importa cuán difícil haya sido la noche anterior. Tal vez puedas agradecer por la oportunidad de un nuevo comienzo. Por tu cuerpo que sigue respirando. Por el silencio de la madrugada. Cuando haces eso, algo en tu interior cambia. El foco ya no está en lo que falta, sino en lo que hay. Y ese pequeño cambio de enfoque es poderoso. Es como mover una linterna en la oscuridad. Lo que antes era sombra, ahora es luz. El Buda enseñaba que el sufrimiento nace del deseo constante, del quiero más, quiero diferente, quiero que sea de otra manera. Pero la gratitud corta esa cadena. Porque cuando agradeces, dejas de perseguir. Dejas de luchar contra lo que es. Te detienes, respiras, y reconoces, esto también es parte del camino. Incluso lo difícil. Incluso lo que no entiendo aún. Y no se trata de agradecer solo lo bonito. El verdadero poder de la gratitud aparece cuando somos capaces de agradecer también por las lecciones. Por los tropiezos que nos mostraron qué camino no tomar. Por el dolor que nos enseñó a cuidar mejor de nosotros mismos. Por el vacío que nos impulsó a buscar algo más profundo. Cuando agradeces por eso, ya no estás escapando del sufrimiento. Estás transformándolo. En la práctica budista, incluso el acto de comer puede ser un momento de gratitud. Los monjes hacen una pausa antes de cada bocado. Observan la comida,
Recuerdan todo el esfuerzo que hay detrás de ese plato, la tierra, la lluvia, las manos que sembraron y cocinaron. Y agradecen, no por protocolo, sino porque saben que nada en la vida es garantizado. Todo es un regalo momentáneo. Y eso lo vuelve sagrado. La gratitud también sana relaciones. A veces estamos tan ocupados señalando lo que el otro no hace, lo que falta, lo que hiere, que olvidamos reconocer lo que sí está. El gesto amable. El esfuerzo silencioso. La presencia constante. Agradecerle a alguien no es debilidad. Es conexión. Y esa conexión alimenta el alma. Incluso contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te agradeciste por seguir, por resistir, por intentar? El budismo te invita a mirar dentro y decirte, gracias por no rendirte, gracias por volver a levantarte, gracias por estar aquí. Porque a veces, lo más sagrado que puedes hacer, es agradecerte por ser tú. Con todas tus luces. Con todas tus sombras. Con todo lo que eres. En un mundo que corre sin parar, que exige sin descanso, practicar la gratitud es un acto de rebeldía. Es elegir ver la abundancia en lo cotidiano. Es elegir no dejarse arrastrar por la carencia, por la queja, por el ruido. Es sentarse, mirar el cielo, y decir, gracias. Aunque aún no tengas todas las respuestas. Aunque no todo esté claro. Porque sabes que el simple hecho de estar aquí, ya es un regalo. El budismo nos recuerda, la gratitud no cambia lo que sucede. Cambia cómo lo vives. Y cuando cambias eso, ya lo has cambiado todo. ¿Qué es la felicidad? Muchos la buscan como si fuera un lugar al que se llega después de haber conseguido algo, una casa, una pareja, un logro, una meta cumplida. Y sin embargo, una y otra vez, cuando se alcanza eso tan esperado, aparece una nueva inquietud, un nuevo deseo. Y el vacío vuelve. ¿Por qué? El budismo responde con una verdad sencilla y profunda, buscamos la felicidad en el lugar equivocado. La felicidad de la que habla el Buda no es una emoción efímera ni una alegría ruidosa. Es un estado sereno, silencioso, profundo. No depende de lo que sucede afuera, sino de la claridad con la que vemos dentro. Es como una flor que florece desde el interior, incluso en medio del caos. Una de las enseñanzas más bellas del budismo dice que no hay camino a la felicidad es el camino. Eso significa que no se trata de alcanzar algo, sino de caminar de forma diferente. De vivir cada paso con atención, con presencia, con compasión. Porque si esperas a ser feliz solo cuando todo esté bien, pasarás la vida entera esperando. En cambio, si aprendes a encontrar sentido y belleza en lo que ya está, ahí mismo comienza la verdadera dicha. Pero no te confundas, esta felicidad no es negación del dolor. El budismo no busca anestesiar la vida. Busca comprenderla. Y comprenderla incluye saber que habrá sufrimiento. Que habrá pérdidas. Que habrá días oscuros. La felicidad no es evitar el dolor, es no hundirse en él. Es aprender a convivir con lo difícil sin que eso destruya tu paz interior. ¿Cómo se cultiva esta felicidad? A través de la mente. El Buda enseñó que una mente entrenada es fuente de gozo. Una mente agitada es causa de sufrimiento. Por eso, la práctica budista comienza con el silencio. Con el parar. Con el observar. Y en ese observar, descubres que muchas de tus angustias no nacen de lo que te pasa, sino de lo que piensas sobre lo que te pasa. Imagina que pierdes algo. Una relación, un empleo, una oportunidad. El hecho en sí ya es difícil. Pero tu mente empieza a repetir, ¿y si nunca lo supero? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo se arruina? Es ahí donde el sufrimiento crece. Porque no solo duele la realidad, también duele la historia que te cuenta sobre ella. El budismo enseña a interrumpir esa historia. A regresar al presente. A mirar lo que sí hay, no solo lo que falta. Y en esa pausa, en esa mirada limpia, aparece un espacio. Un espacio donde el corazón respira. Y donde puede nacer una felicidad nueva. Una felicidad que no necesita grandes eventos para manifestarse. Una felicidad que habita en una taza de té, en una conversación sincera, en la brisa que roza el rostro. Los monjes budistas sonríen a menudo. No porque no tengan problemas, sino porque han descubierto que la paz no es ausencia de dolor, sino presencia de sentido. Han comprendido que lo verdaderamente valioso no se puede comprar ni controlar. Y por eso, lo valoran más. Su felicidad es humilde. Es silenciosa. Pero es estable. Y eso es lo que realmente anhela el corazón. La práctica del budismo también insiste en la autenticidad. No puedes ser feliz fingiendo. Fingiendo que no te duele.
fingiendo que todo está bien. La verdadera felicidad nace cuando te atreves a ser honesto contigo mismo, a escuchar tus emociones sin máscaras, a aceptar tu humanidad, completa, sin condiciones. Porque cuando te permites ser quien eres, con tus heridas, con tus dudas, con tus contradicciones, surge una ternura interior. Y esa ternura es la base de la paz. No la perfección, no el control, no la imagen, sino la ternura. El budismo también nos enseña que la felicidad crece cuando se comparte. Cuando tu alegría no se encierra, sino que se vuelve gesto, palabra, presencia para otros. Cuando dejas de preguntarte ¿qué puedo conseguir? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo ofrecer? Porque cuando das desde el corazón, algo se enciende. Y ese fuego calienta también tu alma. La verdadera felicidad, en el budismo, es equilibrio. Es saber que todo cambia, pero aún así abrir el corazón. Es no necesitar garantías para amar. Es caminar con los ojos abiertos y el alma liviana. Y sobre todo, es confiar. Confiar en que cada paso, incluso el incierto, te lleva a ti mismo. Porque al final, la felicidad no es algo que se encuentra. Es algo que se recuerda. Y el budismo está aquí para eso, para ayudarte a recordar quién eres, lo que tienes, y todo lo que ya puedes ser, justo aquí, justo ahora. Vivimos en un mundo que premia la exigencia, la dureza, la productividad constante. Desde pequeños nos enseñan a mejorar, a corregir, a competir. Pero, ¿cuántas veces nos han enseñado a tratarnos con amabilidad? ¿Cuántas veces nos han dicho que está bien fallar, que está bien sentir miedo o tristeza? El budismo responde con una medicina que puede transformar la vida entera, la compasión. No como un gesto superficial, sino como una actitud profunda que nace desde el corazón y se extiende hacia adentro y hacia afuera. La compasión comienza contigo. Sí, contigo. Porque no puedes ofrecer al mundo una ternura que te niegas a ti mismo. Y sin embargo, qué común es que seamos nuestros peores jueces. Nos castigamos por no ser como creemos que deberíamos. Nos avergonzamos de nuestras emociones, de nuestras heridas, de nuestros ritmos. Nos presionamos para estar bien cuando por dentro nos rompemos en silencio. El Buda enseñó que todos los seres desean ser felices y liberarse del sufrimiento. Eso te incluye. Eso incluye tu historia, tu dolor, tus caídas. Tener compasión de ti no es debilidad. Es fortaleza verdadera. Porque se necesita coraje para mirar hacia adentro y decir, me duele, y aún así, me trato con ternura. Cuando comienzas a practicar esta forma de mirar, algo empieza a sanar. Dejas de luchar contigo mismo. Dejas de exigirte perfección. Y comienzas a escuchar lo que verdaderamente necesitas. A veces es descanso. A veces es silencio. A veces, simplemente, es dejar de exigirte tanto. Pero la compasión no se queda ahí. Se extiende. Y eso es lo hermoso. Porque cuando logras suavizar tu corazón hacia ti, también cambia la forma en que ves a los demás. El budismo enseña que todos los seres, sin excepción, están lidiando con su propio sufrimiento. Incluso aquellos que parecen duros, fríos o incluso crueles. Todos llevan cargas invisibles. Heridas que no se ven. Miedos que no confiesan. Cuando comprendes esto, dejas de reaccionar desde el juicio y comienzas a actuar desde la comprensión. Ser compasivo no significa permitir abusos ni ser ingenuo. Significa elegir el entendimiento por encima del rencor. La empatía por encima del orgullo. Significa mirar con el corazón, no solo con los ojos. Ver más allá de las palabras duras. Escuchar lo que no se dice. Acompañar sin imponer. Un acto de compasión puede cambiar el día de alguien. Puede ser una palabra suave en un momento de angustia. Un silencio respetuoso. Una presencia que no juzga. Y a veces, es en esos pequeños gestos donde se encuentra la semilla de la verdadera transformación. El budismo nos enseña que todo está interconectado. Cuando cultivas la compasión hacia ti mismo, esa energía se proyecta. Sana tus relaciones. Aligera tus vínculos. Y construye un mundo más humano, más amable, más verdadero. También hay una forma de compasión que es esencial, aquella que se activa cuando fallas. Porque caer no te hace menos valioso. Te hace humano. Y un corazón compasivo no se castiga por caer, se abraza. Se escucha. Se acompaña. Solo así podemos levantarnos con más sabiduría, sin miedo, sin vergüenza. El budismo no nos pide ser perfectos. Nos pide ser conscientes. Y desde esa conciencia, aprender a tratarnos como trataríamos a alguien que amamos profundamente. ¿Acaso le gritarías a un niño que llora?
¿Le exigirías a alguien cansado que siga sin parar? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? También, practicar la compasión significa saber perdonar. Soltar el rencor. Dejar de arrastrar resentimientos como piedras invisibles. No por los demás, sino por ti. Porque el odio contamina el corazón. Pero la compasión lo limpia. Lo abre. Lo transforma. Y lo más hermoso es que la compasión es contagiosa. Cuando alguien recibe un acto sincero de ternura, algo se enciende en su interior. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, esa persona también empieza a tratarse mejor. Así se extiende la luz. Así nace una nueva forma de vivir. El budismo lo resume en una palabra poderosa, metta. Amor benevolente. No posesivo, no interesado. Amor que desea el bienestar de todos los seres. Y cuando practicas compasión, te unes a esa corriente silenciosa que está sanando el mundo, una intención a la vez. La compasión no es solo una virtud. Es una revolución del alma. Es elegir la ternura donde el mundo ha enseñado dureza. Es ofrecer alivio en un tiempo de heridas. Es volvernos más humanos, y al hacerlo, más libres. La impermanencia es uno de los pilares centrales del budismo, y también uno de los más difíciles de aceptar con el corazón. Vivimos como si todo fuera a durar para siempre. Como si las personas que amamos nunca fueran a partir. Como si nuestra juventud, nuestro cuerpo, nuestras emociones no fueran a cambiar. Y sin embargo, todo cambia. En el budismo, esta verdad se expresa con una palabra profunda, anicca. Todo es transitorio. Nada permanece fijo. Todo lo que nace, también muere. Todo lo que se construye, también se deshace. Pero esta no es una idea triste, es una invitación a vivir más despiertos. Porque cuando entendemos la impermanencia no con la mente, sino con el corazón, algo en nosotros se libera. Dejar de resistirnos al cambio es dejar de sufrir inútilmente. Es soltar la carga de querer que la vida se comporte como a nosotros nos conviene, y empezar a fluir con lo que es. ¿Cuántas veces nos aferramos a una etapa, a una relación, a una idea de cómo deberían ser las cosas? Y cuando esa idea se rompe, sufrimos. Pero el sufrimiento no viene del cambio en sí, sino de nuestra negativa a aceptarlo. Queremos que nada se mueva, que todo encaje en nuestro control. Y la vida, con su profunda sabiduría, nos recuerda que eso es imposible. Los monjes budistas meditan frente a calaveras, hojas secas, flores marchitas, no por morbidez, sino como recordatorio de esta gran enseñanza: todo pasa. Y por eso, todo debe ser valorado mientras está. La impermanencia nos enseña a vivir con más conciencia. Porque si entendemos que esta conversación puede ser la última, vamos a escuchar de verdad. Si sabemos que esta tarde puede no repetirse, la vamos a disfrutar más. Si recordamos que el cuerpo cambia, lo vamos a cuidar con más amor y menos juicio. Si aceptamos que la alegría también es pasajera, la vamos a saborear sin ansiedad. Incluso el dolor, por profundo que sea, también es impermanente. Y eso consuela. Porque el sufrimiento no dura para siempre. Llega, permanece un tiempo, y se va. Como una tormenta que no puede eternizarse. Saber esto, de verdad, nos da fuerza para atravesar lo más difícil con un corazón firme. La impermanencia también nos enseña a soltar con amor. A dejar ir personas, etapas, emociones, sin resentimiento. No porque no hayan sido valiosas, sino porque ya cumplieron su ciclo. Lo que permanece no es lo que forzamos, sino lo que fluye libremente. Como dice el budismo, deja que se vaya lo que se tenga que ir. Deja que venga lo que deba venir. Lo que es tuyo, encontrará la forma de quedarse. Pero soltar no es olvidar. Es honrar lo vivido sin aferrarnos al pasado. Es decir gracias, y permitir que la vida siga su curso. Porque cuando el río se detiene, el agua se estanca. Y nosotros, al igual que el agua, estamos hechos para fluir. Aceptar la impermanencia no significa resignarse. No significa dejar de amar, ni de cuidar, ni de construir. Significa hacerlo con conciencia de que nada nos pertenece. De que cada cosa, cada ser, cada instante, es un regalo que puede desaparecer en cualquier momento. Y por eso mismo, merece ser vivido con presencia total. El miedo al cambio se disuelve cuando entendemos que el cambio es la única constante. Y que resistirlo solo genera dolor. En cambio, si aprendemos a abrazarlo con el corazón abierto, la vida se vuelve más ligera. Porque ya no cargamos con el peso de querer controlar lo incontrolable. Una flor no sufre cuando cae su último pétalo. Simplemente deja que el viento lo lleve.
Un árbol no se resiste a perder sus hojas en otoño, porque sabe que eso le permitirá florecer en primavera. Nosotros también tenemos estaciones. También debemos aprender a soltar para poder renacer. El Buda enseñó que la sabiduría surge de ver la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y la realidad es cambio, flujo, movimiento. Al aceptarlo, dejamos de luchar contra la vida, y comenzamos a vivirla realmente. A veces, aceptar la impermanencia es aceptar que las cosas no salieron como esperábamos. Que alguien partió antes de tiempo. Que un sueño no se cumplió. Pero también es abrirnos a nuevas formas, a nuevas personas, a nuevas experiencias que solo pueden llegar si hacemos espacio para ellas. Porque cuando nos aferramos a lo que fue, cerramos la puerta a lo que puede ser. Así que respira. Mira a tu alrededor. Todo cambia. Pero también todo renace. Confía. Lo que hoy duele, mañana será enseñanza. Lo que hoy se va, abre el camino a lo nuevo. La impermanencia no es una amenaza, es una promesa. Nada permanece, ni siquiera el sufrimiento. Y en esa certeza, encontramos paz. En el corazón de las enseñanzas budistas, el desapego no es renuncia ni frialdad. No significa vivir sin emociones ni rechazar lo que amamos. Desapego es comprender que nada ni nadie puede garantizarnos la permanencia. Es una forma de sabiduría práctica que nos libera del sufrimiento generado por el apego, el control y la ilusión de posesión. El sufrimiento nace cuando tomamos lo que es temporal como si fuera eterno. Cuando creemos que esa persona, esa situación, ese resultado, nos pertenece. Cuando decimos esto es mío y debe quedarse así. Pero todo cambia. Todo se transforma. El budismo nos recuerda que aferrarse es como sujetar agua entre las manos. Cuanto más apretamos, más rápido se escurre. Desapegarse no es amar menos, sino amar de forma más libre. Es decir, te valoro profundamente, pero no te poseo. Es permitir que la vida, y los seres que amamos, sigan su curso sin querer moldearlos a nuestra medida. Esto requiere valentía. Porque el apego parece dar seguridad. Pero es solo una ilusión. Lo único seguro es que nada es seguro. Cuando soltamos el apego, descubrimos un amor más puro. Un amor que no exige, que no condiciona, que no intenta controlar. Un amor que acompaña sin atar. Y en esa libertad, florecen relaciones más sanas, más auténticas, más duraderas. La sabiduría del desapego también se aplica a los pensamientos y emociones. Muchas veces nos identificamos con una idea fija de quiénes somos. Soy así, decimos. Pero la identidad, como todo, también cambia. El budismo nos enseña a soltar esa rigidez mental y permitirnos ser nuevos en cada momento. No somos lo que fuimos ayer. Estamos en constante transformación. ¿Y qué pasa con los sueños, los logros, las metas? El budismo no dice que no debamos tenerlos. Lo que nos invita es a no aferrarnos al resultado. A actuar con plena intención y presencia, pero sin quedarnos atrapados en la expectativa. Porque cuando actuamos con desapego, la acción se vuelve más clara, más serena, más libre de ansiedad. El apego genera miedo, miedo a perder, miedo a fallar, miedo a que las cosas no sean como queremos. Pero cuando soltamos el control y confiamos en el flujo natural de la vida, el miedo pierde fuerza. El desapego es confianza. Es aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas para seguir caminando. Es saber que, incluso si algo termina, no estamos perdiendo, estamos transformando. Incluso nuestras emociones difíciles necesitan desapego. No se trata de reprimir el dolor o negar la tristeza. Se trata de no quedarnos pegados a ellas. Verlas, sentirlas, pero no convertirlas en nuestro hogar. El desapego emocional nos da espacio para sanar, para respirar, para volver al presente. Un maestro budista decía, sufrimos porque confundimos permanencia con amor. Pero el verdadero amor no necesita durar para ser real. Solo necesita ser verdadero mientras existe. Desapegarse no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo aún más, sabiendo que la belleza de cada momento está en su carácter único y efímero. Que cada abrazo, cada sonrisa, cada encuentro, es irrepetible, y por eso sagrado. También debemos aprender a soltar lo que ya no nos nutre, hábitos que nos estancan, ideas que nos limitan, relaciones que nos lastiman. Soltar no es abandonar, es reconocer que algo ya cumplió su ciclo. Y al hacerlo, creamos espacio para lo nuevo. Practicar el desapego es vivir con ligereza. Es caminar sin cargas innecesarias. Es decirle sí a la vida tal como es, sin exigirle que se ajuste a nuestras expectativas.
Es aceptar la incertidumbre como parte del viaje. Y en esa aceptación, encontramos una paz profunda que no depende de nada externo. En el budismo, soltar es un acto de compasión hacia uno mismo. Porque dejar ir lo que duele, lo que pesa, lo que no fluye, es elegir cuidar nuestro corazón. Y cuando aprendemos a vivir así, ligeros, abiertos, presentes, descubrimos que no necesitamos tenerlo todo bajo control para estar en paz. Descubrimos que no estamos perdiendo nada, sino ganándolo todo. En un mundo que corre sin detenerse, donde todo parece urgir, el budismo nos ofrece una invitación radical: detenernos y estar presentes. Este arte se llama atención plena, o mindfulness, y es uno de los pilares más transformadores de la práctica espiritual budista. La atención plena no es una técnica complicada ni un estado místico reservado para unos pocos. Es algo simple, pero profundamente revolucionario: estar completamente presentes en lo que hacemos, sentimos o vivimos, momento a momento. Suena fácil, pero no lo es. Nuestra mente está entrenada para huir del ahora. O se refugia en el pasado, reviviendo heridas, o se adelanta al futuro, imaginando problemas que aún no existen. Y así, nos perdemos la vida. El budismo nos dice: la vida solo ocurre en este instante. No hay otro lugar donde vivirla que no sea el aquí y el ahora. La atención plena es el puente que nos devuelve a casa. Cuando vivimos con atención, redescubrimos lo sagrado en lo simple. Caminar ya no es solo desplazarse, sino sentir el suelo bajo nuestros pies. Comer ya no es una rutina, sino saborear el alimento, reconocer el esfuerzo que lo trajo hasta nosotros. Escuchar ya no es esperar el turno para hablar, sino abrir de verdad el corazón al otro. Todo se transforma. Pero, ¿cómo practicar esta atención plena? Comienza por algo sencillo: respirar con conciencia. Tómate un momento para sentir cómo entra el aire, cómo sale. No lo fuerces, solo obsérvalo. Ese acto tan cotidiano se convierte en una puerta hacia la presencia. En medio del caos, la respiración es nuestro ancla. Luego, extiende esa presencia a tus acciones diarias. Cuando te duches, siente el agua recorriendo tu piel. Cuando camines, nota el ritmo de tus pasos. Cuando hables con alguien, míralo a los ojos sin distracciones. Esos momentos, aparentemente pequeños, son en realidad prácticas espirituales profundas. El budismo nos enseña que una mente presente es una mente libre. Libre del remordimiento por lo que fue y de la ansiedad por lo que será. Solo en el presente podemos amar, sanar, actuar, agradecer. Solo aquí existe la paz. La atención plena también se aplica a nuestras emociones. En lugar de reprimir lo que sentimos o dejarnos arrastrar por ello, el budismo nos propone: obsérvalo. Si estás triste, si tienes miedo, si estás molesto, no lo niegues ni te juzgues. Solo nota: esto es tristeza. Esto es miedo. Como si observaras una nube cruzar el cielo. No eres esa emoción. Solo está pasando por ti. Y como todo en la vida, pasará. Esta forma de mirar transforma el sufrimiento. Porque cuando dejamos de resistir, empezamos a comprender. Y cuando comprendemos, empezamos a sanar. La atención plena no es perfección. Es volver, una y otra vez, al momento presente. Nuestra mente se distraerá, claro. Pero eso no es un fallo, es parte del entrenamiento. Cada vez que vuelves a la hora, fortaleces el músculo de tu conciencia. Y con el tiempo, lo que antes parecía ordinario se vuelve extraordinario. Una taza de té se convierte en una meditación. Una conversación se convierte en un acto de conexión profunda. Un atardecer se convierte en un recordatorio de que estás vivo. Nada externo cambió. Lo que cambió fue tu manera de mirar. El budismo nos recuerda que no necesitamos ir a ningún lugar especial para encontrar la paz. Solo necesitamos estar presentes con lo que ya está aquí. Cada momento es una oportunidad de despertar. No hay que hacer nada extraordinario. Solo prestar atención. Esa es la verdadera revolución espiritual. Vivir con atención plena es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Porque cuando estamos presentes, escuchamos mejor, cuidamos mejor, amamos mejor. Y ese amor consciente es el verdadero sentido del camino. Vivimos rodeados de personas, de sonidos, de estímulos. Incluso cuando estamos solos, convivimos con nuestra mente, con nuestras emociones, con el entorno que nos cobija. Pero, ¿cuántas veces esa convivencia es realmente armónica? ¿Cuántas veces en lugar de comprender, juzgamos? ¿En lugar de conectar, imponemos? El budismo nos ofrece una enseñanza esencial:
la armonía exterior solo es posible cuando cultivamos primero la armonía interior. La convivencia no empieza con nosotros. Comienza contigo. Si estás en guerra con tu mente, si no has hecho las paces con tus heridas, si no puedes mirar tus emociones sin rechazo, será muy difícil que puedas ofrecer paz a los demás. El budismo enseña que la paz no se impone, se irradia. Es como una vela que, encendida en tu interior, ilumina todo a tu alrededor. Cuando aprendemos a observarnos sin juicio, a abrazar nuestras propias imperfecciones con ternura, desarrollamos la base para aceptar al otro tal como es. Porque comprendemos que, igual que nosotros, todos están luchando batallas internas. Nadie es solo lo que muestra. Cada ser humano es una historia compleja, con momentos de luz y sombra, con heridas invisibles y anhelos profundos. La convivencia armónica se basa en la empatía silenciosa. No en decirle al otro cómo debe ser, sino en estar allí, con apertura. El budismo no nos invita a cambiar a nadie, sino a dejar de querer cambiarlo todo. A respetar el ritmo y el proceso de cada ser. Esto no significa aceptar todo pasivamente, ni tolerar injusticias. Significa actuar desde la compasión, no desde la imposición. Es posible poner límites sin levantar muros. Es posible hablar con firmeza sin herir. El budismo nos enseña el arte del habla correcta, decir solo lo que es verdadero, útil y amable. Así, cada palabra se convierte en semilla de paz o de conflicto, y nosotros elegimos cuál sembrar. También convivimos con la naturaleza. Y aquí el budismo es claro, no estamos separados del mundo natural, somos parte de él. No hay un yo y un eso allá afuera. Hay un todo interconectado. Cada acción que daña al entorno, de algún modo, nos daña a nosotros. La tierra no es una cosa que usamos, es una vida que compartimos. Cuidar de ella no es un deber ecológico, es un acto de gratitud espiritual. Vivir con sencillez, con menos desperdicio, con más respeto por los recursos, es una forma de practicar el budismo en la vida cotidiana. La armonía con el entorno no se trata solo de reciclar, sino de vivir con conciencia. De preguntarnos antes de consumir, antes de desechar, antes de destruir. ¿Es necesario? ¿Es justo? ¿Es compasivo? Y lo mismo aplica en nuestras relaciones. Antes de hablar, de juzgar, de responder con ira, preguntarnos, ¿estoy sembrando comprensión o conflicto? A veces, el simple acto de escuchar en silencio vale más que 1000 consejos. A veces, una mirada compasiva disuelve una tensión acumulada por años. El budismo nos enseña que toda convivencia es un espejo. Lo que das, vuelve. Lo que siembras, germina. Si vives desde la prisa, recibirás impaciencia. Si actúas con presencia, recibirás respeto. Nada es casualidad. Todo responde a la energía que emites. Y si un entorno es difícil, si una relación te reta constantemente, no lo veas solo como una carga. Véelo como una oportunidad. El otro no está allí por accidente. A veces, son precisamente esas relaciones complicadas las que vienen a enseñarte algo que no podrías aprender de otro modo: la verdadera compasión, el perdón, la humildad. La convivencia armónica también incluye saber soltar. No todos están destinados a quedarse. No todas las conexiones serán sanas. El budismo no idealiza las relaciones. Enseña a valorarlas, a cuidarlas, pero también a dejarlas ir cuando ya no suman, sin odio ni resentimiento, solo con comprensión. Soltar con paz también es convivir con sabiduría. Y finalmente, el entorno más profundo con el que debemos convivir es nuestro propio ser. Estás contigo mismo cada segundo de tu vida. ¿Cómo es esa relación? ¿Te hablas con amabilidad? ¿Te tratas con respeto? ¿O eres tu peor crítico, tu juez más duro? El budismo insiste, todo lo que no sanes en ti, lo proyectarás en los demás. Por eso, la convivencia armónica empieza cuando haces las paces contigo. Desde ese equilibrio, todo lo demás se acomoda con mayor suavidad. En un mundo cada vez más ruidoso, apresurado y fragmentado, cultivar la armonía con uno mismo, con nosotros y con el entorno es un acto revolucionario. No es fácil, pero es profundamente transformador. Y cada día, con cada gesto, puedes empezar. En algún punto del camino, todos sufrimos. Nadie escapa. La vida nos confronta con pérdidas, frustraciones, heridas que no vimos venir. Y cuando llega ese dolor, lo primero que queremos hacer es escapar, distraernos, negarlo, enterrarlo bajo ruido o actividad. Pero el budismo nos invita a algo radicalmente distinto: quedarnos, sentir, mirar, respirar. Porque solo así puede empezar la verdadera transformación.
El sufrimiento, desde la perspectiva budista, no es un castigo, ni un error que haya que corregir. Es parte del proceso. Es una voz interna que nos dice, aquí hay algo que necesita atención. Y si tenemos el coraje de escuchar, puede mostrarnos verdades que de otro modo nunca descubriríamos. No se trata de idealizar el dolor. El budismo no glorifica el sufrimiento. Lo reconoce como inevitable. Pero también nos recuerda que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El dolor es parte de la vida. El sufrimiento, muchas veces, es lo que agregamos al dolor, la resistencia, el miedo, la historia que nos contamos. Cuando algo nos duele y decimos esto no debería estar pasando, el sufrimiento se duplica. Cuando en cambio decimos esto está pasando, voy a respirarlo, a comprenderlo, entonces empieza la sanación. ¿Y cómo se hace eso? El primer paso es detenernos. El budismo propone la meditación como un espacio de refugio, no para huir del dolor, sino para observarlo con una mente más clara. Al sentarnos en silencio, sin huir, sin juzgar, damos espacio a las emociones. Les damos voz. Y en ese acto, comienza el milagro, lo que se observa con amabilidad, se transforma. Imagina el sufrimiento como un niño pequeño asustado. Si lo gritas, llora más fuerte. Si lo ignoras, se desespera. Pero si te sientas a su lado y lo escuchas, poco a poco se calma. Así es también con nuestras emociones más profundas. El budismo también nos habla de la impermanencia. Nada dura para siempre, ni siquiera el dolor. Cuando sufrimos creemos que ese estado será eterno, pero no es verdad. Las emociones son como las estaciones, llegan, se instalan, y eventualmente se disuelven. Saber esto no elimina el sufrimiento, pero nos da una fuerza interior serena. Sabemos que vamos a atravesarlo, que no nos quedaremos allí para siempre. Además, el budismo propone otro recurso sagrado, la compasión. No solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. A menudo, en momentos de dolor, somos nuestros peores enemigos. Nos juzgamos, nos exigimos que estemos bien, nos castigamos por sentir. Pero lo que realmente necesitamos es un abrazo interior. Decirnos, está bien no estar bien. Estoy aquí contigo. Esa compasión suave es medicina profunda. Y no te debilita, al contrario, te fortalece. Porque una persona que puede mirarse con ternura, puede caminar más liviana. Puede empezar a sanar de verdad. El sufrimiento también tiene otro regalo oculto, la conexión. Cuando aceptamos que todos los seres sufren, dejamos de sentirnos solos. Nos volvemos más humildes, más empáticos. Y en ese compartir sincero del dolor, nacen relaciones reales. Más profundas. Más humanas. Afrontar el sufrimiento con valentía no siempre se ve como una gran hazaña. A veces es simplemente levantarte cada mañana cuando todo duele. Es respirar cuando quieres rendirte. Es no cerrar el corazón, aun cuando está roto. Y eso es un acto de amor. También es importante recordar que el sufrimiento puede volverse acción. Muchas personas han transformado su dolor en servicio, en arte, en consuelo para otros. El budismo enseña que nuestras heridas pueden convertirse en puentes, si las usamos con sabiduría. No se trata de borrar el pasado, sino de hacer algo con él. Algo que tenga sentido. Y a veces, simplemente compartir tu historia puede aliviar a alguien que cree estar solo. El dolor, cuando es sostenido con conciencia, se vuelve luz. Al final, el sufrimiento no viene a destruirte. Viene a despertarte. Te muestra lo que ya no puedes ignorar, lo que necesita cambiar, lo que debe ser amado. Y si lo abrazas en lugar de resistirlo, descubrirás que hay una fuerza en ti que ni siquiera conocías. Una fuerza que no grita, que no lucha, que no se endurece. Es una fuerza silenciosa, profunda, como el agua que atraviesa la roca. Una fuerza que nace del alma cuando decides mirar el dolor con los ojos abiertos, el corazón suave y el espíritu en paz. El budismo no promete una vida sin sufrimiento. Pero sí te ofrece herramientas para vivir con más sabiduría, más compasión y más libertad. Porque al final, como enseñó el Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y tú puedes elegir caminar con valentía hacia una vida más plena, más consciente y más amorosa, incluso en medio del dolor. La vida es un viaje lleno de luces y sombras, de momentos dulces y otros que parecen insoportables. Pero en cada paso, incluso en los más difíciles, existe una posibilidad, la de despertar. El budismo no te promete que no sufrirás, pero sí te recuerda que no estás solo, y que dentro de ti hay una sabiduría ancestral esperando a ser recordada.
Una llama que no se apaga. Una paz que no depende de las circunstancias. Tal vez hoy estés atravesando un momento oscuro. Tal vez llevas heridas que nadie ve. Pero si llegaste hasta aquí, ya diste un paso valiente. Ya abriste un espacio de conciencia y compasión dentro de ti. Ahora te invito a que no te detengas. Sigue caminando con atención, con ternura, con presencia. Y cuando sientas que el miedo, el dolor o la duda te visitan, recuerda, no vinieron a destruirte. Vinieron a enseñarte algo que solo tú puedes descubrir. Si este video resonó contigo, por favor, suscríbete al canal y dale me gusta. No solo nos ayudas a seguir creando contenido con sentido, sino que también te unes a esta comunidad que busca vivir con más sabiduría, más gratitud y más paz. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te tocó más profundamente hoy? ¿Qué parte vas a poner en práctica? Tu historia puede inspirar a alguien más. Gracias por estar aquí, por permitirte sentir y por acompañarnos en este camino de conciencia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, camina con calma. Todo está bien. Estás exactamente donde necesitas estar.